Muy buenas noches, mi nombre es Sergio López y voy a hacer un video explicativo contrastando el pensamiento occidental con el pensamiento no occidental. Para poder comprender el pensamiento no occidental, yo me basé en cuatro factores. Eh, el auge de los pensadores que tuvieron cada, cada, cada corriente, o la no occidental y la occidental, la escritura, el histórico y la religión. ¿Por qué? Porque esos factores, aunque las separan, las unen. De alguna manera intrínseca llegan a compartir algo de esa manera, de esa forma en que se expandió su pensamiento. Por ejemplo, en el pensamiento occidental, uno puede analizar que está Platón y antes de ellos estaban los presocráticos, pero el pensamiento de ellos fue contrastado por otro pensador siguiente y se modificó. Si, por ejemplo, Platón tenía la teoría de las ideas, llegó Platón con su lógica, con su sustancia, con su motor inmóvil. Y si analizamos los presocráticos, está, por ejemplo, Heráclito y Parménides con su ser, no, el ser no cambia y es inmutable, o Heráclito con su devenir. En Occidente siempre hubo una contraparte para una corriente filosófica, pero, y hay que dejarlo muy claro, fue que desde Platón, el pensamiento, todos los pensadores de ahí, de aquí para adelante hasta nuestra era, han utilizado el pensamiento platónico, o sea, como para generar una antitesis o para formar una tesis. Es decir, siempre es como fundamental Platón. Pero en comparación con el occidental, si hablamos, por ejemplo, de África, África fue un continente marginado. El imperialismo prácticamente destruyó lo que realmente era. Ellos eran un grupo de etnias y aparte de eso, después de eso les tocó convivir con el código de supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? Vino la esclavitud, después de colonialismo, después, después de colonialismo, sumándole después a las grandes inmigraciones. Aparte que partieron el continente en pedazos que no eran correspondientes a las etnias que querían cada uno. A pesar de que África tuvo esas cosas, fue muy híbrida, es decir, ella por esas condiciones ha cambiado, tiene muchas bases ahora del pensamiento occidental. ¿Estamos? Pero si ya hablamos, por ejemplo, de los árabes, sus raíces religiosas, como lo que es la raíz islámica, musulmán o judía, tienen una percepción diferente del mundo, a pesar de que ellos fueron influenciados en la antigüedad fueron influenciados por los filósofos antiguos, como los clásicos, Platón y Aristóteles. Ya si uno va mirando al lejano oriente, como China, pues la mayoría de las obras, pues como la obra de Lao Tse o Confucio, es prácticamente están vigentes hasta el día de hoy y dominan y predominan como forma de vivir para cada chino. Por eso es que, a pesar de que se han modificado ciertos pensamientos, sí, los pensadores en cada contexto no occidental sí siguen siendo vigentes, ¿vale? La escritura. Aunque la clave para que las dos filosofías pudieran llegar a avanzar, tanto la no occidental como la oriental, como la occidental, fue la escritura. ¿Por qué? Porque fue la clave para que fuera de gran de difusión. Claro que, curiosamente, si uno analiza la filosofía no occidental, por el tema del imperialismo y el tema de los imperios, colonialismo, fue más fácil difusión. Aparte que hay, pues claro, hay cientos de idiomas en el mundo occidental, castellano, inglés, alemán, eh, griego, sí, hay muchas más. Entonces, pero por el tema de los imperios y las fuertes inmigraciones, pudieron ellos, digamos, puede ser más conocido el pensamiento, pues desde los escritos de Platón que se tradujeron
hasta ahora, en ese momento que como Zizek, que se puede ser traducido en diferentes lenguas. En China pasó lo mismo, ¿estamos? Tanto como pasó lo mismo como en Arabia, como en el mundo árabe. El mundo árabe, en la época dorada, los grandes intelectuales se dedicaron fue a traducir, prácticamente ellos ayudaron a Occidente a traducir las obras clásicas, como las de Platón, las de Aristóteles. ¿Para qué? Para que las conociera el mundo occidental, ¿vale? Pero con China hubo un gran, fue más complejo. ¿Por qué? La gramática china es demasiado compleja. Al ser tan compleja, por el tema entonces era mucho más difícil hacer las traducciones y los temas comparativos a lo que se decían las obras de Confucio y Lao Tse. ¿Ok? Continuemos. Para definir también el pensamiento occidental con el no occidental hay que tener un contexto histórico. A pesar de que, por ejemplo, en Occidente han habido infinidad de guerras y guerras entre imperios y el imperio dominante quiere conquistar el que está, el que es más débil o viceversa. Ellos no han sufrido, ellos han, como por esa razón han sufrido, por esa razón sufren cambios. Al ver tanto cambio de imperios entre uno y el otro, hay constantes cambios de pensamientos. Entonces, por ejemplo, cuando por un ejemplo, cuando fue el pensamiento, por ejemplo, que partieron a Europa en lo que fue la guerra, en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento económico, político, de Europa Occidental, era dependiendo si era comunista y si el otro era capitalista, y después de la disolución volvieron otra vez a ser capital. Entonces hay una serie de constantes cambios. Si uno analiza, por ejemplo, aunque China fue dominada en la antigüedad por el imperio mongol, pero la gran parte de su pensamiento, de lo que empezó, digamos, el pensamiento de Confucio y el Lao Tse, fue migrando y pudo ser conocido por Occidente, fue por el tema del comercio, cuando fueron las rutas de la seda. Mientras que los árabes tuvieron una gran era dorada. Después de la caída del Imperio Romano y comienzo de la Edad Media, pues el imperio islámico, la cultura islámica surgió inmensamente. Al crecer inmensamente y avanzar como imperio, como si usted avanza como imperio, la mayoría culturalmente también tiene que avanzar. Y nacieron mentes supremamente impresionantes, Al-Kindi, Averroes, que prácticamente introdujeron el pensamiento occidental a ellos y dejaron el legado para posteriores generaciones. En cambio, si uno analiza África, su código de supervivencia, hasta Hegel en el texto de Montoya, en la página 53, nos nombra Hegel que denominaba como si África fuera una res cogita, como si la afectara, como si no, ¿cómo explicarle? Como si no tuvieran herencias, como si no tuvieran un legado filosófico. Dice el texto, el gran filósofo Hegel, que murió en 1831, publicó de forma póstuma sus selecciones sobre filosofía de la historia universal, y allí encontramos una lección concerniente a este continente. En apretado resumen, Hegel distingue África en tres partes distintas. Las dos primeras son relativamente conocidas, la tercera es totalmente ignota, y de hecho está separada de las otras sin que exista ninguna comunicación recíproca. Es como si África fue partida en mil pedazos y por eso es que nunca pudo poder surgir como continente pensante y siempre fue considerado por los europeos y esa teoría de nosotros, ellos, eh, avanzar su pensamiento. Como último, tenemos la religión. La religión puede dominarse que para Occidente la religión y la filosofía han tenido una historia entre amor y odios. Si uno analiza desde Sócrates, cuando Sócrates fue condenado a muerte, era por supuestamente difamar los dioses griegos, que prácticamente era como un estado de ley.
Y si volvamos más adelante, en la época media, con la Inquisición, y que era el dogma de la iglesia o lo que era prácticamente ley divina, y usted contradecir o cuestionarla era pues prácticamente una pena de muerte. A pesar de que con la teología y el neoplatonismo intentaron como que, como darle un enfoque más, como que reconciliarla. Con el neoplatonismo intentaron reconciliar la filosofía con la religión en el mundo occidental, pero curiosamente el pensamiento aristotélico fue despreciado. Y ahí es donde, por ejemplo, entran los árabes, porque los árabes pudieron aprovechar el pensamiento aristotélico en su época dorada. Por ejemplo, para Occidente, los chinos, la filosofía y la religión, eso nunca va a estar separado, son cogidas de la mano. Ellos, es una forma de vida, ellos no la pueden aislar, ellas nunca van a estar individuales. A pesar de que, por ejemplo, para los chinos ya es algo muy enraizado, para los árabes también puede serlo con el judaísmo y el islamismo. Es decir, ellos, no hay un islam, un seguidor del islam que no actúe de la manera como debe actuar el Corán o la Torá en el judaísmo. En cambio, África sí ha tenido esos cambios drásticos con su religiosidad, pues después culpa del imperialismo europeo, y lo podemos ver muchas veces. También, por ejemplo, en el orientalismo ellos intentaron como definir como si fuera Oriente, como si fueran ellos también, como que los estructuraban según Foucault. En el capítulo 2 de, en el capítulo 2 del libro, del libro, podemos observar, o nos hace una referencia: tenemos que admitir seriamente la gran observación de Vico acerca de que los hombres hacen su propia historia, y lo que ellos pueden conocer es aquello que han hecho. Y debemos extender al ámbito de la geografía. Esos lugares, regiones, sectores geográficos constituyen Oriente y Occidente, en tanto entidades geográficas naturales, por no decir nada de las entidades históricas, son creación del hombre. Es decir, es como si Occidente los separó y los apartó del mundo. Por eso es que hay que comprender que, a pesar de que ellos tengan unas corrientes filosóficas muy, no muy diferentes a Occidente, a nosotros, son parte fundamental de la humanidad. Sin ellas, pues tampoco. Es como decir, por ejemplo, si, o digamos, no hubiera dominado Occidente, sino Oriente. Entonces, hubiéramos dicho filosofía no oriental. Es que todo es como si ellos fueran como si Occidente hubiera dominado el mundo. Y así, pues, no se vería. Es necesario la filosofía no occidental para poder llegar a comprender cómo se puede ver del mundo desde otras ópticas. Como decía Diana Uribe, que me voló la cabeza esa frase: ellos ven el mundo de una manera muy diferente a la de nosotros, y va a ser imposible en su totalidad comprender la manera que ellos piensan. Eso era todo. Muchísimas gracias.